Estamos en vivo, terminó el partido de Argentina con Chile. Argentina 1, Chile 0, gol de penal de Leo Messi en el primer tiempo. Para comentarlo solamente en 2 líneas, después para hablar de su libro, está Nico Loaiza. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo va? Un espanto el partido. Un espanto. Argentina 1-0 con un penal dudoso. Pero bueno, había que ganar porque la verdad que se había complicado la clasificación, así que lo importante era eso. De todas formas, es Chile, aparte, ganando medio a 0 ya está. Pero esta selección de Bausa juega muy feo. Muy feo. ¿Sí? Sí, no me gusta para nada. Pero bueno, es lo que hay. Incide mucho, tenés, son 11 obviamente, y tenés la mitad que son ultra talentosos. ¿No se pueden salir del libreto del director técnico los ultra talentosos? Yo creo... Están tan atados, vos decís, fue un partido horrible. Bueno, Chile también siempre la complica, pero no pueden patear el tablero, depende tanto de la estrategia táctica. Y yo creo que depende mucho de las características de los jugadores que vos elegís. Y por cómo paran los equipos Bausa, parte los equipos por la mitad. Hay 6 tipos con características netamente defensivas, 4 con características ofensivas, y uno no ve nexos entre líneas. Entonces Argentina, en toda esta era de Bausa, lo que uno ve es que hay 4 defensores y 2 volantes que juegan a 50 metros, 30 metros de su arquero, y los 4 de arriba que están a 30 metros del arquero rival. Y hay toda una franja en el medio con nadie ocupándola. Entonces Argentina queda partido tanto en ataque como en defensa. La verdad, no termino de entender por qué para los equipos así, aunque siempre los para así Bausa. No es que juegue así con la selección. ¿Quién tiene que ser el DT de la selección? Sampaoli, porque el que yo quiero que es Bielsa no el loco Bielsa, sí, igual que yo, Marcelo Bielsa. Todos son locos los Bielsa, son todos locos lindos. Bueno. Igual el más lindo es Marcelo. El más lindo es Marcelo. Mauri, podemos tomar el libro del amigo Nico Loaiza, la segunda edición ampliada de Tiempo Recuperado. Hay un collage de figuras de la época, de la dictadura, jugadores, militares, más acá, más actuales, como por ejemplo a Candioti, lo veo por acá. Ahí está Candioti, que está preso en este momento. El de al lado también es Candioti. El de al lado también en su época con su uniforme militar. Sí, señor. Bien, tenemos al Mudito Suárez por ahí, ¿no? Que era un colimba desaparecido en la última dictadura militar. En fin, un sinnúmero hay expedientes, pedazos de expedientes judiciales, escaneados, un libro que recomiendo de Nico. ¿Los clubes de Santa Fe hicieron negocios con los milicos? Yo no sé si negocios. Yo lo que digo, siempre hay que diferenciar, el Estado siempre es el Estado, y a vos como dirigente, según la época en la que te toca ser presidente, tenés un Estado con el que negociás. Sea democrático, digamos, cuando vos pedís subsidio, le pedís al que está. Yo no veo eso en los clubes de Santa Fe, sí veo algunos favores, algunos pedidos de favores que no se concretaron. Puntualmente la compra de la Tatenguita se da a 2 personas muy vinculadas a la dictadura militar, al negocio inmobiliario. Uno de los que participa de esa venta del loteo donde todavía hoy está la Tatenguita es Eduardo Villa, una de las inmobiliarias de Santa Fe, que tenía una relación con Benito Guglielmone, exacto, mano derecha de Leopoldo Fortunato Galtieri en aquel momento. Pero ni siquiera ahí uno ve algo espurio. Ve una negociación, evidentemente un empresario que quiso hacer negocio. Unión estaba dispuesto a comprar, en ese momento era un tanto innovador esto de tener una suerte de predio. De hecho, cuando vos ves los diarios de la época, se comparaba eso con los predios que tenía Boca, por ejemplo, porque no era muy habitual. Y bueno, Unión en aquel momento emprendió esa compra y se la compra precisamente. Uno de los empresarios era Benito Guglielmone. De hecho, aparece en los diarios de la época negociando la venta de los terrenos, pero no ve uno, que yo tuve la chance de ver las actas de compra, de venta del terreno, no ve nada extraño en cuanto a cómo eran propietarios de esos terrenos esos dueños en ese momento, que eran Villa y Guglielmone. Hay, varias historias aquí contadas en tu libro, Nico, que en la segunda parte además agregás la actualidad de la causa Lerche, por lo menos en algunos tramos de esa investigación.
unos momentos del libro que le dedicás a deportistas de élite, deportistas de primera división, que también, digamos, tenían un sueldo en negro del ejército para ser espías y para ser buchones. Sí. ¿Cómo convivían? ¿Cómo pudiste llegar a ese dato, en principio, y cómo lo fuiste profundizando? Y contá los casos, obviamente. Sí, hay dos. Uno, arranco por el menos conocido y que para mí, digamos, los dos son impactantes, pero el segundo lo es mucho más para mí por un montón de detalles alrededor. El menos conocido era el de Amadeo Gándola, un futbolista que jugó en la década del 50 en Unión, en el año 55. También jugó en Atlanta, jugó en Godoy Cruz, en Independiente Rivadavia de Mendoza, siempre torneos regionales, salvo cuando jugó en Unión y en Atlanta, que jugó en la primera B, que es hoy lo que sería la B Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino. Pasó por Santa Fe, jugó 2 años, y bueno, a partir de la desclasificación de documentos, la verdad que a mí se me había pasado por alto, porque estaban divididos. Él no fue un integrante del batallón 601, sino que era un personal de inteligencia, pero de la Fuerza Aérea. Entonces se nos había pasado el dato, y la verdad que el nombre es bastante difícil de que se repita, porque tiene 3 nombres además, Amadeo Gándola. Y a partir de un dato que surge de un periodista de Buenos Aires, que sigue la campaña de Atlanta, Edgardo Imas, bueno, me topé con la figura de él. Fue personal de inteligencia de la Fuerza Aérea desde el 24 de marzo del 76 hasta el 10 de diciembre del 83. Los 7 años estuvo allí, pero no hay ninguna causa judicial en la que aparezca, hasta donde yo pude averiguar. Pero ya no estaba, no era deportista. No, por supuesto ya no era deportista. Hablaste del 55, digamos, obviamente sí. Era un hombre grande, no era deportista, estuvo los 7 años vinculado a la Fuerza Aérea, hasta donde uno pudo averiguar, no ninguna causa judicial, ya no como imputado. No encontré ningún registro de Gándola mencionado en alguna causa, por un testigo o lo que sea, y ya mucho no puede responder, ya de hecho no puede responder porque se suicidó en 2004 en Paraná, en la capital entrerriana. Él era paranaense, se tiró de un 4º piso en pleno centro de Paraná, y bueno, ya no hay manera de indagar sobre su pasado, a menos que aparezca algo en su legajo, cosa que hasta el momento no apareció, o algún testigo lo ubique en algún lugar. El otro caso, para mí mucho más impactante, es el de Edgardo Andrada, el Gato. Claro, el Gato. Primero por su importancia en la historia del fútbol argentino. Atajó en Colón, en Central, en Vasco da Gama, en Vitoria. Fue el tipo al que Pelé le marca el supuesto gol número 1000. Fue arquero de la selección nacional. Siempre se había comentado que había sido un servilleta de la dictadura. A partir de la desclasificación de documentos esto se confirma. Costanzo, un represor condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad, lo ubica en un par de lugares. Eduardo Tucu Constanzo. Eduardo el Tucu Constanzo en Rosario. Pero en esta segunda parte del libro yo pude tener acceso al legajo de Andrada, al legajo como personal civil de inteligencia. Y ahí para mí fue mucho más impactante aún, porque lo que para mí demuestra el legajo es que Andrada trabajó para la dictadura desde antes de su oficialización como personal civil de inteligencia, que fue en el 81, y porque los que lo recomiendan eran tipos muy pesados en el andamiaje de la dictadura militar. Vos para ser batallón 601 necesariamente tenía que blanquearte un militar. Cabezón. Sí. Y los que además firmaba como un aval, era casi siempre era personal de inteligencia, de la oficialidad de la inteligencia argentina, la que llevaba a tal persona, lo presentaba acá en Santa Fe a Marcelini o a los que siguieron después, y los presentaba y le decía, con este muchacho hay que confiar. Hay que confiar porque jugamos sobre seguro. Bueno, el que le dio esa palmadita fue Jorge Diab. Claro. El segundo tipo más importante de la inteligencia en la provincia. Sí, falleció hace poco. Diab esto está en legajo, ¿no? Cuando Diab dice Andrada tiene que integrar el batallón 601, dice por mi amistad personal con él desde el año 75, cuando él estaba en Brasil, por lo cual claramente incluso la vuelta de Andrada al país para mí está vinculada con su participación en la dictadura militar, porque él estaba bien en Brasil, se vuelve en diciembre del 76, es decir, el golpe es en marzo, el libro de pases estaba cerrado. En el primer libro de pases inmediatamente vuelve a la Argentina, vuelve casualmente para la provincia dentro de la cual lo tenía que operar, porque atajaba en Colón, pero
trabajaba para el destacamento 121. Y después hay otros detalles que para mí son muy impactantes y que demuestran que la elección de Andrada como batallón, como buchón del ejército, estuvo atravesada completamente por el fútbol. Puntualmente, esto lo dice el legajo de él, Andrada se lo elige para que trabaje en los barrios de Rosario, porque textualmente su figura concitaba adhesión en los barrios de trabajadores, lo cual hacía más fácil su penetración. Traducido, como era el gato Andrada, se le iba a acercar un montón de gente que no iba a desconfiar de él, a los que él después se iba a marcar para que sean blancos de los grupos de tarea. Pero era, discúlpame, era muy habitual, no sé si era el promedio, pero era muy habitual que el PCI, el personal civil de inteligencia, sea un lumpen, un gremialista, una pata de plomo del gremialismo, hay un marginal con ciertos contactos con los milicos. El gato Andrada era un deportista de élite ya en ese momento. Por supuesto. O sea que era una decisión... estratégica. No, pero además era una decisión que él seguramente compartía moralmente, adhería a ese proyecto. No tengo la menor duda de eso. No tengo la menor duda por lo que ha sido su comportamiento después, por lo que fue su comportamiento como futbolista. No lo quiere ningún compañero Andrada. Por supuesto que nadie sabía que era un buchón del ejército, pero sí sabían que manejaba armas, que era un tipo que habitualmente te vendía ante la dirigencia deportiva si vos reclamabas un premio. Nadie discutía salarios cerca de Andrada, y era un tipo que chapeaba con su condición, no se blanqueaba como buchón, pero sí era un tipo que permanentemente en alguna discusión te echaba en cara que tenía cierto poder como para tomar alguna determinación sobre tu suerte. Andrada fue el 17 entre 40 que rindió en orden de mérito. Tenía 9.5 calificación en manejo de explosivos, 8.5 en contrainteligencia. Y a mí me llama la atención un argumento de alguien que está muy cuestionado, que es Villafuerte Russo, el juez Villafuerte Russo, el que le dicta la falta de mérito a Andrada. Villafuerte Russo sostiene en la causa Cambiaso Pereira Rossi, emblemática. Villafuerte Russo sostiene que Andrada, al ser un arquero tan importante y un deportista tan reconocido, no pudo haber estado en el Bar Magnum cuando secuestran a Pereira Rossi y Cambiaso. Lo cual inmediatamente te conlleva un par de preguntas. Si Edgardo Andrada no debía ocultarse, ¿por qué tomó un nombre falso? Porque se llamaba Edgardo Antelo. Y otra cosa, ¿cómo se supone que laburaba Andrada en los barrios? Laburaba siempre a cara descubierta. Hay muchos testimonios que lo vinculan como un tipo que operaba en las patotas, es decir, no solo un tipo que marcaba un blanco, sino que también después iba y formaba parte de la patota que terminaba secuestrando a esa gente. Entonces la verdad que llama mucho la atención la falta de mérito de Villafuerte Russo, porque lo que uno ve es que en esa causa, por cuestiones muy similares, a otros los procesó y bueno, después fueron condenados. Y más o menos con el mismo caudal probatorio, Andrada decidió correrlo del lugar y bueno, está con falta de mérito, ya confirmada por la Cámara de Apelaciones, con lo cual Andrada ya, al menos en esa causa, no tiene ninguna vinculación. Por otra parte, y a esto quería ir, que me estaba olvidando, en los meses previos al secuestro de Pereira Rossi y Cambiaso, los superiores de Andrada elogiaban en los informes que eran habituales la variada red de contactos que Andrada tenía, de informantes que Andrada tenía, que le pasaban datos. Entonces, evidentemente el tipo estaba muy metido en lo que era la inteligencia, pero bueno, para Villafuerte Russo no fue así. ¿Vive Andrada? Vive Andrada, vive en Rosario, fue expulsado de Rosario Central hace ya un tiempo. ¿Intentaste contactarte con él? Yo lo entrevisté a Andrada, en malos términos, porque... ¿Personalmente? No, por teléfono. Tenemos lamentablemente pocos segundos, Nico, pero contame. No, fue muy cortito, lo había entrevistado en 2000 porque fue elegido el mejor arquero de Colón de la historia, y lo volví a entrevistar cuando se conoció que era Batallón 601, recordaba mi nombre, lo cual no me sorprendió tanto, y duró 4 o 5 minutos la charla. Me dijo que nunca había trabajado para el ejército, que nunca trabajó para la dictadura y que yo estaba confundido con lo que había pasado en la década del 70. Con un pibe estás confundido. Y ahí se terminó y me cortó. Después no hubo más charla.
Tiempo recuperado, Nico Lobayza, como siempre con Nico te queda corto el tiempo, historias del deporte, de deportistas con la última dictadura militar, relaciones, bueno, nos queda la relación de Candioti, dirigente de Viñati, la comisión de Viñati en los años 90, que también había sido un personal civil de inteligencia, un hombre fuerte del ejército. ¿Se vende en las librerías de Santa Fe? Está en Mauro Giardini, en punto de encuentro, que es del amigo Turco Cherepa, así que ahí lo pueden encontrar. Gracias, Nico. Dale, gracias a vos, un abrazo. Nos vamos hasta el próximo jueves en vivo, mañana la repetición al mediodía, el fin de semana el sábado a las 5 de la tarde, el domingo a las 20 horas, mañana que pueda marchar, que marche, por memoria, verdad y justicia, y recordar a 41 años de la última dictadura cívico-militar en Argentina, que no puede volver a suceder lo que sucedió en nuestro país, y que a pesar de todo Argentina sigue siendo un ejemplo a nivel mundial. No pasa en Yugoslavia lo que pasa en Argentina, no pasa en Ruanda lo que pasa en Argentina, no pasa en muchos países donde hubo represión ilegal, hubo represión estatal y se garantizó la impunidad. Argentina de un tiempo a esta parte, espero que continúen los juicios, viene saldando esa cuenta sobre todo con las víctimas.